Ya se encuentra con nosotras y con nosotros nuestra querida Yasnaya Elena, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí me tuve que venir a la cocina porque en la región Mije no tenemos luz, estaba muy intermitente y bueno, señal igual, entonces han sido unos días complicados. ¿Qué cosa? No, sí, ándale, si puedes bajar un poquito la cámara, así como estabas, ándale, ahí está, ahí ya no, ahí ya no, más un poquito, eso es, ya tenemos. Entonces, ahí es donde hay mejor recepción, querida Jazz. Ahorita sí, esperemos si me voy, me disculpo con la audiencia, pero es por cuestiones técnicas, o sea, va bien. Qué barbaridad. Pero bueno, muy buenos días, querida Jazz. Gracias que te pudiste conectar y con este tema, pues de lo de el Mencho, la captura de él y después su abatimiento. ¿Qué decir sobre esto? ¿Cuál es la reflexión que tú quisieras hacer? ¿Qué ángulo darle, querida Jazz? Uy, bueno, primero pues mandar mi solidaridad con todas las personas que pues sufrieron pérdidas, pero también este miedo, ¿no? Eh, que siempre hace tanto daño y que es un miedo que no es infundado, ¿no? Que más bien pues sabemos qué es lo que pasa, ¿no? De dónde viene. Recuerdo mucho un poema de Charles Simic que dice, ahorita se los leo, el miedo pasa de un hombre a otro inadvertido, del mismo modo que una hoja pasa su estremecimiento a otra. Todo el árbol tiembla de repente y no hay señal alguna de viento. Y bueno, creo que vivimos estas jornadas de una manera muy compleja. Por fortuna acá todo tranquilo, pero pues también mi solidaridad con Diana Manso en Juchitán fue terrible por lo que sé, por los amigos, los reportes. Y bueno, pues esperemos que esto no es normal, ¿no? Hemos llegado a un punto de normalizar las desapariciones, de normalizar este miedo ya tan enraizado a las cosas que sí pueden pasar, ¿no? No es un miedo infundado. Y bueno, primero quería decir eso, ¿no? Y como pensar en los modos en los que podemos curarnos, ¿no? O sea, hacer rituales para sanar de un país tan herido, ¿no? De un mundo y de estos mundos llamados en desarrollo, del tercer mundo, las etiquetas que se hayan usado, en los que pues pasan estas cosas que se ha normalizado. Pues, bueno, aquí está Diana y pues eso, un abrazote Diana. Sé que fueron días o han sido días muy difíciles. Me parece muy importante escuchar más bien el testimonio de Diana como periodista, como zapoteca, como alguien que está en el istmo. Entonces voy a tratar de ser breve para poner tres cosas y pasar al testimonio de Diana. La primera, creo que es, ¿qué es lo que, bueno, sabemos desde la guerra contra el narco? Eso lo tenemos muy claro. Hay estudios y nuestra propia experiencia dice que cuando se descabezan o cuando se detienen o se abaten, es muy interesante para mí como lingüista cuando se usa matar, asesinar, eliminar o abatir. Y las implicaciones que eso tiene. Más las condiciones de que tres personas mueren en un traslado, da lugar a muchas preguntas, pero cuando esto pasa, si algo sabemos con la guerra contra el narco, es que la violencia se recrudece. Ya vimos lo que pasó con el Mayo Zambada, los Chapitos, lo que está pasando en Sinaloa. Ahora el cártel que encabezaba el Mencho, pues dio una prueba o sea, es como si esa muerte hubiera sido un catalizador o una sustancia que reveló en dónde son sus puntos de operación más fuertes, ¿no? Em, y es muy extendido en todo el país. Entonces, bueno, la pregunta siempre está ahí, ¿qué hacemos, no? Em, y bueno, hay varias estrategias. La estrategia de quitar base social al narco me parece fundamental, al crimen organizado en general es fundamental. Yo no digo que no haya que detener personas, ¿no? Es parte de, pero tenemos que tomar en cuenta ahí muchos contextos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo cambiar? Si sabemos que esta estrategia en la guerra contra el narco, por lo menos que se simulaba,
porque sabemos que en la realidad era diferente. No funciona así, que iba a haber esta ola de violencia. ¿Qué es lo que a mí yo me pregunto, qué hizo que la 4T, que tiene en la crítica a la guerra del narco de Calderón, uno de sus pilares discursivos más fundamentales, qué hizo que esto cambiara? Y creo que como un amigo Michael Swanton que ha estado dando seguimiento a esto puntual y que creo que también hay que tomarlo en cuenta y que no en los análisis, en las editoriales, no se está hablando con suficiente fuerza, es que hay, se ha disfrazado detrás de cooperación con Estados Unidos. A mi modo de ver, este cambio tan drástico en la manera en la que la 4T estaba haciendo las cosas, creo que tiene que ver con que ante la presión, sabemos lo que Marco Rubio ha declarado, o sea, esto no está escondido. Entonces, me parece que tal vez ante las circunstancias fue lo que el gobierno de la República pudo negociar, porque si no, el otro paso era tener a fuerzas de Estados Unidos entrando a sustraer al Mencho como sustrajeron a Nicolás Maduro. Entonces yo creo que fue, digamos, lo que se pudo negociar, pero es preocupante si esto es el inicio de una guerra contra el terrorismo al modo de Estados Unidos. Me parece preocupante que es lo que pueda seguir. Esperemos que no. Por otro lado, me sorprende también, y en todos los países en los que se ha logrado de algún modo combatir al crimen organizado de una manera más o menos exitosa, porque sabemos que eso es producto del capitalismo, o sea, mientras exista el capitalismo como está, esto va a continuar, pero bajar a unos niveles, porque estamos ya en unos niveles que insostenibles, pero donde se ha podido de alguna manera una cosa importante, o sea, es un cóctel de medidas, pero una medida fundamental es el combate a la inteligencia financiera. Y no es incautamos tantos, el combate financiero no es incautamos tantos toneladas o deshicimos un laboratorio. Es el entramado que permite que el dinero del crimen organizado sea lavado. Y ese entramado incluye al Estado, incluye políticos, incluye bancos. No olvidemos lo de HSBC y ese terrible involucramiento en eso. No se puede, no pueden tener esa cantidad de dinero, esa cantidad que puede corromper lo que sea, ordenar lo que sea, y además es el corazón de su interés, o sea, pegarle al negocio. Y pegarle al negocio es deshacer la trama que lava ese dinero y para ser utilizado. Yo creo que deberíamos, por lo menos, virar discursivamente a poner eso más en el centro. Y sospecho que eso no se hace porque como en otros países se revela que ese entramado del lavado del dinero va a hacer que caiga muchísima gente en el poder, muchísimos empresarios. No es solo la señora que puso o un señor que puso un lavado de autos para lavar dinero. Ese no es el gran lavado de dinero. Sabemos dónde está y sabemos que implica también a los grandes capitales internacionales. Entonces, yo creo que es momento de virar hacia allá, pero no creo que eso esté pasando. Veo por las declaraciones de Marco Rubio, por la creación de esta Comisión Especial de Estados Unidos, por esta aceptación de la inteligencia, que creo que es una manera como de salvaguardar la imagen de que la soberanía está a salvo, y creo que Claudia se vio, es lo que se pudo negociar, esto, sabiendo los costos que iba a tener y que va a tener. Pero era esto o el combate directo desde el marco del terrorismo que están planeando los Estados Unidos. Bueno, y agregar un elemento más que es el combate directo al tráfico de armas. O sea, las armas y el dinero, ponerlas en el centro para realmente dar estos golpes en el corazón de su interés, que es o sea, el capital, hacer los negocios poco rentables. Pero creo que estamos lejos de eso. Más bien, he estado viendo en redes también cómo el uso de esto para fines electorales ya, para aupar a Omar García Harfuch. A mí me da terror pensar que la izquierda, ya sé que falta mucho, pueda tener como opción de candidato un policía con esos antecedentes para la presidencia. Bueno, hasta ahí dejo ahorita y yo creo que es mucho más importante escuchar a Diana desde uno de los epicentros de lo que sucedió el domingo. Sí, gracias, gracias, mi querida Jazz. Pues no, siempre será importante escuchar tu mirada, tu ángulo.
Y también ahorita con esto que es esta violencia desatada en el istmo de Tehuantepec, donde hay reportes, 14 vehículos incendiados, comercios, escuelas cerradas. Ayer pasamos un bloque de gobernadores que salieron de distintas entidades federativas a dar su palabra, anuncios, avisos sobre lo que estaba pasando. Y esta parte de lo del istmo de Tehuantepec, yo no tenía la información tan amplia como hasta estos momentos. Pero cuéntanos, Diana Manso, qué bueno que estás bien. Esperemos que toda tu familia y los tuyos estén como se debe y se quiere. Diana, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, estimado Ernesto? Gracias, Jazz. Pues han sido días de locura. Realmente desde el día domingo a las 9:20 de la mañana, justo nos enteramos, ¿no? Del primer camión incendiado. Y en ese primer momento, bueno, yo tengo una red también de compañeras, reporteras, Roselia Chaca, otros más. Nos conectamos, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué estará pasando? Pensamos que era un solo vehículo, ¿no? Una sola unidad. Y de repente vemos a los 10 minutos otra más, otra más, otra más, otra más, otra más, y finalmente fueron 14, ¿no? Entonces, fue una situación de mucha tensión, la verdad, mucho miedo, preocupación también, y además hubo mucha desinformación también en esta parte, ¿no? Por más que nosotros como periodistas, como medios, estábamos dando la mejor de las coberturas o informando de, oiga, evite salir de su casa, atiende estos llamados. Fue una situación que generó caos, ¿no? Y además, porque la lectura, ¿qué era? ¿No? El cártel, que este cártel estaba ya en Juchitán, ¿no? Porque si estaba ocurriendo esta situación similar a lo que estaba viviendo Guadalajara en ese momento y sus municipios, entonces, ¿qué estaba pasando aquí en Juchitán, no? Entonces, fue una situación de mucha psicosis, mucho miedo, preocupación también. El cómo abordas esto también, y como periodista, pues les comento, ¿no? En mis años de trabajo de más de 20 años, solo el año pasado hubo una situación complicada cuando vieron la quema de 2 tiendas Oxxos, y posteriormente pues ha habido una serie también de ejecuciones, homicidios en lo que es Juchitán, sobre todo este municipio de 120,000 habitantes, 9 secciones, más de 150 colonias populares, donde realmente pareciera que no sucede nada, ¿no? Entonces, ha sido una situación muy tensa. Desde ese momento se paralizó todo, o sea, se paralizó todo, y como la gente tiene el celular en la mano, tiene acceso a ver qué ocurre alrededor, pues empezaron también a crear sus propias situaciones, ¿no? De que si llega a pasar esto y si nos matan más, la gente no quería salir por el hecho de que te quitaran tu... Yo la señal, sí, porque están también los vientos fuertes aquí, entonces falló un poquito la señal. Bueno, Adelante, Diana. decirles justamente esto, ¿no? Empieza el caos, el miedo, y el que uno no estaba, pues, cubriendo este tipo de información, ¿no? No es algo con la que convivimos, y créeme que desde las comunidades nos ha preocupado demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes cada vez hay más droga, cada vez hay más violencia, se está al acecho de nuestros jóvenes indígenas, cada vez más, yo veo cada vez más gente cercana, ¿no? Que tiene que enviar a su hijo a un centro de rehabilitación. Cada vez es más preocupante que una mamá esté estresada porque qué va a pasar con sus hijos cuando se van a un antro, a una convivencia. Entonces, ¿en qué momento se descompuso la sociedad de Juchitán? ¿En qué momento se está descomponiendo el istmo? Es una pregunta que yo me la hago todos los días, y que amigas que tienen hijos adolescentes, amigas que tienen personas que estamos a nuestro alrededor y que vemos esta violencia, nos preocupa, ¿no? Y además el hecho de decir no normalizarla, porque no podemos normalizar vivir con violencia, con ejecuciones, con narcobloqueos, con quema de vehículos, y bueno, y decirles que a partir de ese momento hicimos la labor pues, de reporteo. Posteriormente, el día de ayer recorrimos, la ciudad estaba muerta prácticamente, la ciudad de Juchitán, muy poca gente, creo que salieron como el 20%, se paralizó el transporte público, no hubo, tampoco hubo escuela. Por ejemplo, hoy también en Juchitán la escuela de educación básica no abrieron, o sea, justo vengo de un recorrido
El mercado municipal cerró el día de ayer, hoy ya reabrió otra vez, y la gente justamente dice eso, ¿no? El que nada debe, nada teme, hay que salir, hay que volver, hay que reactivar. ¿Por qué? Porque Juchitán es cuna de la cultura, o sea, aquí hay mucha cultura, mucha gente se dedica a las artes, es un municipio muy rico en mucha, pues en mucha cultura, multiculturalidad, ¿no? O sea, está la defensa del Lichazá, la defensa de la cultura, y creo que no merece, ¿no? Vivir ese tipo de situaciones, ¿no? Ese tipo de violencia que obviamente preocupa, llegaron las instancias de gobierno, llegaron la fiscalía, llegaron las corporaciones, pero creo que hace falta tejer, como lo hemos dicho, ¿no? Desde las comunidades, desde la gente, hacer conciencia, ¿no? Yo platicaba con mi hijo hace rato y le decía, no me imagino, ¿no? O tú como joven, ¿qué sientes, no? O sea, preguntarle a los jóvenes, a los adolescentes, y me dice, pues tengo mucho miedo de que haya reclutamiento forzado, tengo mucho miedo, no puedo ir a un antro y me ofrecen la droga por doquier. Entonces, ¿qué hacen nuestros jóvenes, no? Y ayer él se reunió como con 5 o 6 amigos y todos hablando de este tema, ¿no? ¿Qué le dices a nuestras niñas, a nuestros niños de este tema, ¿no? O sea, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo le cuentas que salen o se platica esto en la comida, se platica en la cena, se platica en el desayuno? No, mira, aquí pasó esto, quemaron tantas unidades, porque de eso se está hablando ahorita en las mesas del comedor, en la mesa de las cocinas, de las familias, ¿no? Entonces, creo que sí es una situación de mucha preocupación y obviamente nosotros como medios de comunicación, como reporteras, como periodistas, sí tenemos pues esa función también de hacer un análisis, de hacer una retrospectiva, qué está pasando, cuándo se empezó a descomponer Juchitán, cuándo se empezó a descomponer, por ejemplo, el municipio de San Dionisio del Mar, Unión Hidalgo, El Espinar, que son pueblos tan ricos en biodiversidad, tan ricos en cultura, en tradición. ¿Cuándo empezaron a llegar estos grupos y realmente crear esta situación de miedo, ¿no? Y caos entre la ciudadanía, de que te aparezcan mantas por acá, amenazas por acá. Entonces creo y lo peor es que pues no sabemos qué pueda seguir pasando, ¿no? A partir de esto, si se demostró que calcinaron 14 vehículos, pues no sabemos qué pueda seguir pasando, ¿no? A partir de toda esta situación, pero no se nos fue ajeno, prácticamente ese día se vivió un calvario, un miedo entre la ciudadanía lo externa, pero como dicen, tenemos que salir a las calles, ¿no? ¿Y cómo debemos de cuidarnos? Esa es la pregunta, ¿cómo tejer nuevamente esta sociedad que pues se ha ido marchitando también, ¿no? Y que desafortunadamente nuestras autoridades pues no hacen nada, ¿no? O sea, o aparentemente sí hacen, pero quienes creo que debemos de unirnos es la sociedad misma para ir levantándonos pues como pueblo, porque no merecemos vivir con miedo ni con estas inseguridades, ¿no? Muchísimas gracias, Diana. Qué bueno que te recuperamos. Diana, y sí, una situación que vemos que está muy presente es el miedo. También ya comentaba Jazz al respecto. Y esto que tú señalas, ¿no? Cuando llegó también el crimen organizado a este territorio y lo que hemos visto, Diana, y ya después ahorita a lo mejor nos puedes comentar en una segunda intervención, pues que se ha ido incrementando también con la edificación el corredor interoceánico, ¿no? En el lado de Veracruz que hemos estado dando seguimiento, vemos que las empresas proveedoras o las que podrían ser las empresas proveedoras de los polos de desarrollo, pues se disputan los territorios también ahí con las comunidades indígenas. Pero ya nos contarás ahorita, Diana, al respecto, si tú también ves ahí una intensificación de la violencia en este sentido. Y solamente preguntarle a Jazz, que también le agradezco mucho sus comentarios. Yo coincido totalmente con Jazz. Aquí parte del corazón del crimen organizado es la parte financiera, ¿no? Es todo lo que se mueve en esta banca internacional, en esta banca offshore y también ahora en las criptomonedas y toda la diversificación financiera que hay, que ahora es brutal, ¿no? En estos paraísos fiscales que ya conocíamos, pero ahora la diversificación. Y justo, Jazz, ayer le hacíamos una pregunta a la mesa también que tuvimos y que abordamos este tema de los maxi abogados. En este sentido de la cooperación internacional, que hay o la cooperación entre Estados Unidos y México, más allá de la inteligencia, ¿qué podría hacer Estados Unidos en términos de este tema que para mí es el corazón, el tema financiero, Jazz? ¿Cómo tendría que estar cooperando Estados Unidos con México en esta temática?
Uy, me es difícil un poco responderte, Violeta, por el presidente que hay allí, ¿no? O sea, Sí, como que hay que hacer un pues, ejercicio de imaginación sí, sí, sí. muy grande, porque ahorita lo que primero que dirían es saquen a ese presidente y luego igual vamos viendo. Bueno, voy a tratar de responder. En Veo, eso también todos coincidimos. como Saquen a que ese presidente. es difícil construir Por utopías, el amor de Dios. Sí. como construir utopías, sobre la realidad de ahora ahí, ¿no? Bueno, veo los comentarios y antes de contestar, como ir hacia tu pregunta, sobre como que dicen que yo estoy diciendo, o alguien decía, que que asumo que son terroristas em, los cárteles, ¿no? Y haciéndole pues segunda a Donald Trump. No dije eso, digo que me parece preocupante que el hecho de que Donald Trump los haya catalogado así implique que estén sucediendo medidas injerencistas. ¿Por qué? Hemos visto, o sea, es que esto ya está anunciado. O sea, desde que entró Trump dijo que había que intervenir en ciertos países, ya lo ha dicho una y otra vez, y sabemos, porque también lo ha dicho Trump, que estuvieron viendo entre sí, hacían algo con México o con Venezuela para empezar. Y hasta creo que hay un artículo en The Rolling Stones, no me acuerdo ahorita en qué revista, lo reviso más, donde están discutiendo qué tanto se debe intervenir en México. Entonces, en el momento en que tú declaras terrorista a un grupo, sabemos que esta etiqueta, o sea, yo creo que es una discusión semántica y sus implicaciones que podríamos tener después de si los cárteles son o no un grupo terrorista. Pero sabemos que la etiqueta terrorista se utiliza muchas veces para un amplio rango de cosas cuando tú quieres criminalizar algo. No por nada, la ley de terrorismo en Chile cataloga a los mapuches que están defendiendo sus tierras como terroristas. Tiene implicaciones legales. Entonces, más allá de si a mí me parece o no que sean terroristas, que habría que discutirlo, o no o sea, es irrelevante. Lo relevante aquí es que si Donald Trump los cataloga así, tiene la base legal para hacer injerencismo. Recordemos que una nave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvo en el aeropuerto de Toluca. O sea, si vas viendo la presencia física, el entrenamiento, la asesoría, nos damos cuenta de por qué, si lo que más ha dicho la 4T, todos sus simpatizantes, es que no funciona esa estrategia, ¿por qué este cambio súbito? Un cambio que, por cierto, está, digamos, habían hecho ciertas cosas, pero ya el hecho, por ejemplo, de cómo extrajeron al Mayo Zambada, también. O sea, no, ahí no fue extradición. ¿Qué hacía una nave? ¿Quién era el piloto de esa nave? O sea, yo creo que podríamos catalogarlo como una medida injerencista, eso que sucedió. Bueno, entonces, estamos naturalizando que de algún modo Estados Unidos tendría que ser el policía del mundo y el policía de acá, que hay que extraditarlos, que la justicia mexicana pues ya claudicó y no sirve, que se tiene que juzgar primeramente allá, etcétera. Bueno, entonces, si vemos todos estos, unimos esos puntos, yo creo que hay bases, si no para afirmar, sí para investigar más de qué tanto, y eso es lo que decía este amigo, tendríamos que estarnos preguntando seriamente qué tanto se vio orillada la administración actual a hacerlo así, asumiendo los costos de lo que nos está contando Diana, de más de 200 tráileres de un sindicato incendiados, de todas las personas que fallecieron. O sea, el costo es grande. ¿Por qué se asumió? Porque era eso, o entonces sí tener físicamente. Y no sé, o sea, igual en la operación no estaban, pero yo siento que hay elementos suficientes para preguntarnos si, como dijo este amigo, este no es la primera acción de la guerra contraterrorista de Trump. Si es así, bueno, me parece que Claudia Sheinbaum ha actuado con lo más que tenía para negociar y decir, bueno, para que eso no suceda, lo más que puedo hacer para salvaguardar la soberanía es deja que lo haga el propio ejército mexicano. Generamos una narrativa de que
este, hubo inteligencia y alguna cooperación y no una narrativa de esta es la primera acción de Trump en México. A eso es lo que me refiero. O sea, creo que hay elementos para preguntarnos. Yo he visto por ejemplo, en el editorial del diario El País, una celebración, sí, en la posición editorial El País, diciendo, por fin, Claudia cambia de estrategia a la que tenía la 4T, ¿no? Del abrazos, no balazos, que creo que fue muy mal entendido. Eh, que cambia de estrategia, por fin planta cara, ¿no? Por fin ya se está combatiendo el narco, porque eso pone en el centro que detener gente, que abatir personas involucradas en el crimen organizado sin mandarlas a juicio, sin saber, o sea, digamos, todo el debido proceso ahí no juega en el discurso, para celebrar esto como un éxito. Tenemos a este general, al secretario, perdón, llorando y yo creo que toda pérdida humana es lamentable, toda, incluyendo a los desaparecidos por el ejército, etcétera, que no hemos visto nunca esa carga emocional, ¿verdad? Entonces hay una especie de heroísmo en torno de García Harfuch y también del ejército. Entonces, esta narrativa sorprende porque diputados, influencers, todo el aparato mediático, la 4T, condenaba estas acciones. Este cambio me parece que se están asumiendo las cosas. A mí, si ese fuera el caso, me preocupa que haya más acciones y las consecuencias de esto. Ahora, ¿cuál sería, supongamos, ya respondiendo tratando de responder a tu pregunta, Violeta, el ideal? Bueno, una cosa fundamental sería, además, esto lo doy por sentado que en ambos países se tiene que hacer un combate inteligente a cualquier tipo de adicción. ¿No? O sea, no me voy a poner moralina, a las pantallas, a estar scrolleando todo el tiempo, al alcohol, lícitas o no ilícitas, toda cosa que mine tu salud mental, pues debe ser eh, tratada. Estoy en contra de criminalizar a los consumidores, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Pero sí se tiene que atender la salud mental que da pie a cualquier adicción. Entonces, en ambos lados. Entonces, descontando eso, que hay un problema de salud ahí, en tiempos del capitalismo, como está la sociedad en este punto de la historia, eso es importante. Pero descontando esto, ¿qué tendría que hacer el gobierno de Estados Unidos? Primero, la regulación del tráfico de armas. La mayor parte de las armas, estas armas que estaban describiendo que tenía el Mencho, son estadounidenses. Y aunque no fueran estadounidenses, o sea, sabemos, incluso es un entramado tan fuerte que incluso plataformas como Spotify invierten en industria armamentista. O sea, es uno de los lugares donde más se invierten los gobiernos, donde hay un montón de intereses económicos. Entonces, bueno, eso sería fundamental. Y la otra, pues, de buena fe, el intercambio de información, me parece bien, pero sabemos que en los hechos eso no funciona. Vimos todo el caso de Kiki Camarena desentraña un montón de cosas de cómo funcionan, e incluso la cooperación de inteligencia entre las propias agencias, entre la DEA, el FBI y la CIA. Todo eso pasa por muchas cosas que no son las ideales, ¿no? Y por otro lado, el compromiso de desmantelar una vez más la parte económica y es el lavado de dinero. Sin dinero, el narco no puede comprar voluntades, sin dinero no puede hacer un montón, sin lavarlo, no puede hacer un montón de esas cosas. Sin dinero no puede obligar o mandar a matar o hacer reclutamiento forzado. Em, Atacar el lavado de dinero y desfondar al narco para que eso no sea negocio, me parece incluso que sería un golpe de ese tamaño mucho más efectivo que abatir al Mencho, ¿no? Em, pero sabemos que ese entramado, de verdad, o sea, se difumina la diferencia entre el capital em, se difumina la diferencia entre el capital legal y el ilegal. O sea, el caso del HCBC me parece muy claro. Y bueno, en medio, pues ir contra un montón de funcionarios, porque eso no puede
estar sucediendo así. Y bueno, ya vimos lo que pasó con la Marina y el Huachicol. O sea, de verdad es un continuo. Tienes este continuo desde las más altas esferas hasta pues las pequeñas tiendas de narcomenudeo. Y es donde no creo que hay voluntad todavía para hacer eso. Por lo menos me parecería ya un logro en medio de todo esto centrar en el discurso el combate a las drogas mucho más el desmantelamiento financiero. Y eso no es algo que ni siquiera en el imaginario tengamos. Cuando vemos las discusiones en general en redes sociales sobre qué hacer con el narco, pues hay gente que criminaliza a los consumidores y a los que cantan narcocorridos. Hay personas que criminalizan, bueno, que dicen que hay que matarlos a todos o hay que encarcelarlos a todos, pero pocas veces nos centramos en el negocio. Y yo creo que es bueno irlo pensando, pero a mí ahora mismo me da terror pensar que esto sea la primera acción de del plan de injerencia de Trump en México. Ya, gracias, gracias, Jazz. Diana, nos gustaría también conocer ahora sí que dentro del territorio, qué es lo que está sucediendo ahí. Ahorita mencionaste también a San Dionisio del Mar, qué es lo que está sucediendo ahí. También supimos que hubo una confiscación ahí, unas aeronaves o una aeronave bajó ahí también con droga. Y sobre esto otro que comentas, ya es nada más, yo quisiera añadir también otro ángulo con base a pues, algunos años ahí de trabajo que hemos dado seguimiento a esto. Nosotros pensamos también que este operativo que hubo contra el Mencho, que en esta ocasión yo no sé quién es tu amigo en la lectura que hace con respecto a si es un operativo forzado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, nosotros en los elementos que tenemos también es que cuando hablan de que hay un cambio en la administración de Claudia Sheinbaum, yo no veo el cambio, yo veo más bien una continuidad de un plan diseñado desde la administración de López Obrador, primero con la instalación de la Guardia Nacional a lo largo y ancho del país, teniendo incluso más efectivos en la Guardia Nacional que en el Ejército. Dos, la parte de las fuerzas especiales que ahora están operando dentro de la Guardia Nacional, que es el ejército, el 90% son elementos castrenses de los integrantes de la Guardia Nacional, y con los operativos que iniciaron en esta administración de Omar García Harfuch, también donde empezó a haber ya operaciones más quirúrgicas en ese sentido. Me parece que esta obedece a eso y que es la primera de digamos, de estas dimensiones, la primera de varias que estarán sucediendo, creo. Este, Ojalá que sí. sí, Yo, sí, ojalá que eso, que sea eso. sí, sí, pues, sobre todo por el tipo de operativos, nos hemos metido unos años al tema y me parece que obedece a eso, la orden con el nuevo secretario de la Defensa Nacional y con la llegada de Claudia Sheinbaum cambió en ese sentido, pero no como una orden, digamos, opuesta a la forma en que estaba operando Andrés Manuel López Obrador en su administración. Este secretario de Defensa era muy cercano a Andrés Manuel y al ex secretario de la Defensa Nacional, y es precisamente la siguiente etapa, creo que, y el tema, el gran tema, me parece, es las implicaciones que va a tener cada uno de estos operativos, qué tanto se van a cuidar o medir por ejemplo, lo que están pasando ahorita Diana Manso y varias entidades de la República Mexicana con la violencia desatada por los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. No sé ahí, Diana, cómo se percibe el papel del cártel Jalisco Nueva Generación, si son células fragmentadas o más bien se ve
una estructura mucho más formada de este cártel en esa región, Diana? Bueno, pues contestarte a dos de tus preguntas, ¿por qué estábamos diciendo San Dionisio del Mar? Porque hace años, o sea, en el 2006 más o menos, hubo también un aterrizaje de una aeronave en esa zona, en la zona de San Dionisio, Guamuchil, que es agencia municipal, y hace unos días justamente media tonelada, ¿no? de droga, pues fue confiscada, eso lo confirmaron las autoridades de Seguridad Nacional, pero lo que más viene a dañar es lo que ocurre en las comunidades. O sea, hemos hecho ese recorrido entre el istmo, lo que es el istmo que comprende 43 municipios, y yo cada vez que voy siempre pregunto esa parte de, oye, el consumismo de la droga, ¿cómo está? Entonces todos dicen, no, pues cada vez más, aumenta más, cada vez más. Entonces esa es la lectura que está entre las comunidades. Por eso citamos justamente que ese es el acecho que están llegando a las comunidades indígenas. Ahora, el hecho de decir tú del cártel Jalisco, pues fue una lectura nueva que nos lo pusieron ese día, ¿no? O sea, la gente dijo, wow, entonces era el cártel Jalisco quien opera acá. El fiscal que dijo, eran células pequeñas, fragmentadas, como que no dándole la importancia, pero oye, 14 camiones, 14 unidades quemadas, o sea, eso no ocurrió tanto en Puebla con cuántas unidades. O sea, Es- hubieron unos, ni Tepic, que hubieron tantas, aquí 14 unidades. Entonces, ¿esto qué viene a demostrar? Que realmente hay una consolidación de este cártel en el istmo de Tehuantepec, ¿no? O sea, el hecho de tener esa fuerza de decir, oye, voy a quemar 14 ciudades, voy a crear un pánico, voy a inmovilizar, ¿no? A las personas, porque la gente se fue resguardando en ese momento, ¿no? Entonces creo que ese panorama o esa lectura es la que tenemos nosotros como ciudadanos y como personas que habitamos en esta región, ¿no? Que no son esas pequeñas células que el fiscal dice, ¿no? Y además hay dos personas detenidas, ¿no? Entonces, lo que él dice son células que están quizá ligadas al cártel Jalisco, pero son células propias, células locales. Ellos así siempre lo han venido diciendo las autoridades, ¿no? Pero creo que es esto que demostraron ese día, de que fácilmente pueden prenderle fuego a 14 unidades y, o sea, no es cualquier cosa, no puede dejarnos como diciendo, es cualquier cosa, no puede estar pasando eso, ¿no? Entonces, quizá no sé si vaya a haber una reestructuración, no sé qué vaya a ocurrir, pero o vaya a acrecentarse más quizá con la llegada del tema del corredor interoceánico, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el tema del corredor también? Que fue la rehabilitación de las vías férreas, la construcción del rompeolas, porque los polos de desarrollo, los 5, están detenidos, no hay avance. Y algo que vino de alguna forma a tranquilizar, o no sé cómo llamarlo, fue el accidente, el trágico accidente donde desafortunadamente 14 personas perdieron la vida. No sé si esto vino a calmar este tema del corredor interoceánico y a voltear la mirada a otras cosas, no lo sé, pero realmente se dejó de hablar del tema del corredor interoceánico, ¿no? O sea, casi diciéndole al gobierno federal, pues tu tren era un tren que no sirve, un tren que era esto, eran las palabras que la gente decía al tema de cuando hubo esto. Entonces, y por otra parte, esto que ocurrió, pues es un panorama que la gente está preocupada, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Me voy de Juchitán? Porque esto puede seguir más. O sea, el que haya ocurrido 14 quemas es una lectura muy fuerte y de gran impacto emocional y sobre todo para la ciudadanía que habita acá, para los comerciantes, para la gente que presta un servicio, para el profesionista que todos los días agarra un transporte público para ir a su casa, para el joven, inclusive, ¿no? Sobre en qué me estoy basando y además que de las personas de los militares que perdieron la vida, hay dos jóvenes también, ¿no? Uno de 30 años, uno de 20 y tantos años, que son originarios del Istmo, y que también eso impacta en la vida de los jóvenes, porque decir muchos, aquí casi cada semana o cada mes hay reclutamiento de las Fuerzas Armadas, militares, Guardia Nacional. Entonces los jóvenes dicen, entonces, ¿a qué vamos? ¿No? Somos parte de este acecho también contra la lucha del crimen organizado, o qué está pasando, ¿no? Entonces, ellos están haciendo todas estas preguntas a partir de estos acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa,
y realmente es una revolución también que ha causado esta situación, esta jornada violenta del domingo, que como bien dice el fiscal, aunque ellos los minimicen, fueron 2 horas de 9:20 a 11:20 de la mañana, pero 2 horas que realmente han revolucionado la mente de la ciudadanía que vive aquí en el Istmo, decir, entonces, ¿qué cosa puede ocurrir después? ¿No? O sea, la gente ya teme el hecho de salir, la gente teme, dice, si ocurre mañana, si ocurre pasado, ¿qué hago, no? O cómo actuar ante estas situaciones de violencia, ¿no? Que antes ellos no lo decían, lo veíamos a través del internet, lo veíamos a través de la televisión, ¿no? Que ocurría en Sinaloa, en otros estados del país. Pero esto que ya lo vives de cerca, ¿no? Entonces ya te da otro panorama, otro sentimiento y otra emoción a ti como ciudadana, ciudadano que vives de cerca aquí, ¿no? En esta ciudad. Muchísimas gracias, Diana. Pues yo también pienso, y ahorita vamos hacia esto del corredor, Diana, pero yo también creo que esta estrategia de seguridad la estamos implementando con una bota en el cuello, ¿no? Tenemos a Donald Trump señalando, pues si no hacen algo, voy a actuar yo vía terrestre contra los cárteles que son terroristas, como él los ha denominado. Entonces tenemos esa bota en el cuello y tenemos también esta amenaza permanente que si no hacemos algo, entonces no habrá esta renovación o revisión del TEMEC. Así es que también hay que pensarlo esto en este contexto y además, ¿no? Se adiciona pues que habrá un mundial y que se tiene que garantizar también la seguridad y es el gran negocio, no se nos olvide que también está ahí presente. Pero bueno, yo le quería preguntar a Diana, ya tuvo un problema, yo creo que ya se fue, quería ir ahora a la inversa, pero también entonces aquí dialogarlo con Jazz. El tema del corredor interoceánico que no nos parece menor y que del lado, hace ratito decíamos, del lado de Veracruz, hemos estado documentando y nos han estado compartiendo los compañeros y compañeras del movimiento indígena territorial originario del Mito, que son casi 400 comunidades, 5,000 personas que están también agrupadas alrededor de, y lo que nos han dicho es el incremento, se ha incrementado la violencia. Una vez que los polos de desarrollo no se han detenido, está el proceso de atraer inversión, ¿no? O sea, hemos visto incluso muy movidos en este contexto del Plan México hacia el exterior a determinados personajes, entre ellos Altagracia Gómez, la secretaria del Medio Ambiente, exponiendo la riqueza que hay en México y las ventajas que podrían traer estos polos de desarrollo, invertir acá. Y entonces lo que nos han comentado las compañeras y compañeros del Mito es pues que los pueblos indígenas, dicen ellos, sobran, les estorbamos, ¿no? Y entonces han empezado a agredirnos cada vez más y empezaron con incendio de casas y después ya no, subieron el tono, empezaron a incendiar otros espacios también, iglesias, y después empezaron ya, algunos fueron agredidos con arma de fuego. Entonces, están ahí presentes también los grupos del crimen organizado queriendo tener las tierras que para ellos serán un gran negocio, ¿no? Apoderarse del territorio jazz. Y eso es parte de lo que se está viviendo acá. Entonces, esta respuesta, Jazz, no sé si tú también la estarías, que hubo este fin de semana en este contexto del abatimiento del Mencho, y ahorita nos dirás, tú no nos dijiste de asesinato, abatimiento, ¿no? Las diferencias, pero se dará también en este contexto de que ellos ven un gran negocio a futuro en los polos de desarrollo. Sí, yo creo, bueno, he visto estas denuncias de los compañeros, ¿no? Que no son, son denuncias sostenidas además. Yo creo que hay un estudio de Tlachinolan, esta asociación en Guerrero, que muestra cómo en donde hay megaproyectos se instalan también bases de policías. En la época en la que hicieron el estudio era todavía la Policía Federal. Y al instalarse se genera ahí trata de personas, bares, que están, o sea, como que junto con estas bases van llegando y aumenta la violencia y sobre todo la trata de mujeres en ese corredor. Entonces es bien interesante cómo en estos megaproyectos como el Interoceánico, el Tren Maya y cualquier otro megaproyecto, incluso de los proyectos eólicos,
al llegar con esta infraestructura, con esto que necesitar trabajo, etcétera, y también vigilancia, llega también el crimen organizado. Entonces, sabemos, por ejemplo, que en muchos casos en Guerrero, también en Veracruz, y en la Sierra Norte de Puebla, cuando va a entrar, en muchos casos hay empresas que contratan a personas del crimen organizado para sembrar terror y poder apoderarse más pronto de los territorios. Entonces ahí vemos otra vez un laboratorio, una muestra muy clara en donde se articula, sabemos que existe, pero donde está muy articulado Estado, crimen organizado y capitalismo. Y yo creo que siempre hay que contemplar eso en los megaproyectos. Ya sabemos, uno de los estados más afectados ha sido Veracruz. Sabemos ya toda esta parte del interoceánico, o sea, de lo que va de Golfo a Pacífico, la situación en la que está y los polos de desarrollo, pues llegan con todo eso, ¿no? No solo llega una parte, ¿no? Sabemos que el desarrollo trae consigo el desarrollo del capitalismo y por lo tanto el crimen organizado. Si vemos el crimen organizado no como algo extraordinario y fuera de la ley, sino como un punto en un continuo grande del capitalismo. O sea, no como algo fuera del sistema, sino como un punto extremo de ese continuum y de ese sistema. Quería también añadir, estaba aquí buscando el dato exacto, la creación en enero de un grupo en Estados Unidos, del gobierno anunciado por Marco Rubio, de un grupo de trabajo interinstitucional conjunto contra los cárteles especializado en México. Em, yo creo, a diferencia de lo que digan en los comentarios, que incluso el hecho de que no hayan sido personas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos involucradas en esto, yo lo veo como un triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿no? En la negociación. Pero sí me pregunto, ahí y con Ernesto me gustaría invitarle un escal para poder abundar sobre esto, como ¿por qué asumir los costos que ya sabemos que tiene? Yo no lo vería como una vuelta a la guerra contra el narco. Espero que no, ¿no? Sabemos lo costoso que fue eso. El micrófono debe estar apagado. Perdón. Gracias. Sí, Jazz, con todo gusto, las veces que quieras invitarme, yo encantado de conversar ahí contigo, con ustedes, con quien sea. Claro que sí. Sí, mira, yo sí creo que, porque luego con las Fuerzas Armadas, y mira que si alguien ha sido crítico con Fuerzas Armadas, es Rompeviento TV, y hemos hecho denuncias y hasta pleitos en la mañanera, sobre el tema, sobre el papel de Fuerzas Armadas, encubrimiento de Fuerzas Armadas, pero creo que también no se puede subestimar el papel que tienen las Fuerzas Armadas y de hecho, ahora con la administración del presidente López Obrador, uf, vaya que sí quedaron extraordinariamente fortalecidas y ese son riesgos altísimos para el país y más en la medida en la que sea una institución que pues tenga muchas más infiltraciones por parte de cárteles pues si ahora controlan puertos marítimos y aduanas en los aeropuertos, en las fronteras, y esto que trabaja a profundidad Violeta en el libro de las Fuerzas Armadas que estamos publicando y que te lo vamos a mandar, mi querida Jazz. Sí, por favor, tarda un poco en llegar, pero creo que voy pronto, me va a encantar leerlo. No, ¿Y no no, crees que ambas cosas no son o sea, que pueden ser no, no. ciertas? Sí, hay un capítulo que ya ahorita le voy a pedir aquí que Violeta de una vez te lo comparte, lo comente un poco pero sobre las Fuerzas Armadas en el corredor interoceánico y en el tren Maya. Maya. Este, y le trabajamos el tema a profundidad y yo sí creo que hay una continuidad. Esos acuerdos que hizo Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador
cuando Claudia era presidenta electa y que todos los fines de semana estuvieron viajando juntos en trenes, en aviones y por todos lados. Todo desde que fue presidenta electa, esta transición que se hizo, incluyendo el cambio de estafeta en Fuerzas Armadas, no, es un plan orquestado y trabajado con mucho tiempo. Sigo siendo crítico de algunas formas y particularmente de la discrecionalidad con que sigue funcionando las Fuerzas Armadas, el tema de que seguimos sin tener instancias que regulen, vigilen y supervisen qué están haciendo las Fuerzas Armadas, cómo operan dentro de los territorios, etcétera. Es todo un tema y yo creo que pues, ahora que dices que vienes para acá, pues nosotros estaremos felices ya de poder conversar contigo y que podamos organizar, incluso platicábamos Violeta y yo que pensamos que tenemos que abrir foros y debates también incluso para que invitar precisamente al gobierno a que hablemos de manera más abierta sobre cuál es el papel y la función de las Fuerzas Armadas y cuáles son las Fuerzas Armadas que queremos, porque si algo pasa en el país es que nunca somos consultados sobre eso, simple y llanamente, pues ya nada más vemos las decisiones que se toman. Perdón que me tomé un tiempo de más y que le voy a pedir a Violeta que también, si Ernesto, ajá, es que yo ya me tengo que ir, tengo que salir volando a la universidad, ya faltan 20 minutos tres y minutitos, resumen, tres y me minutitos. gustaría después platicar, compartirlo con Jazz y con Diana, este estudio que empezamos a hacer del Tren Maya desde el sexenio pasado en territorio y después ya agregamos el corredor interoceánico y justo pues todos los riesgos que había en torno a que las empresas privadas, pero en específico, ¿no? Grupo México se quisiera apoderar de la operación del Tren Maya, ¿no? En un primer momento y entonces una de las decisiones que tomó el expresidente, pues para que no se apoderaran y no se privatizara, pues fue entregárselo, pues el Tren Maya a la Sedena y el corredor interoceánico a la Secretaría de la Marina, pero realmente el fondo no es ese, ¿no? El fondo es otro, que es lo que discutimos. Ponemos 11 puntos aproximadamente en el libro de por qué están las Fuerzas Armadas ahí, en esos territorios, ¿no? ¿Por qué se apoderan de estas dos obras insignias de la Cuarta Transformación? Y uno, por ejemplo, que la Sedena declara es a lo largo del corredor interoceánico identificamos 1,000 conflictos sociales. Y uno de los objetivos, por supuesto, es desarticular cada uno de esos movimientos sociales y entonces ahí damos cuenta al respecto. Y lo otro, pues es también la fuerte presencia del crimen organizado a lo largo de esta ruta y la atracción que está teniendo y que ya lo estamos viendo en vivo, también ahora que hicimos el recorrido por la parte del corredor interoceánico del lado de Veracruz, ya lo estamos viendo y ellos pues también están ahí disputando este territorio y bueno, pues también las Fuerzas Armadas están ahí, algunos sabemos que están involucrados y que no se han separado y que tendremos que seguir discutiendo al ejército también, algunos involucrados con estos grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues son muchos ángulos los que ponemos ahí, no nada más esto que decía el presidente, expresidente López Obrador, que está para cuidar el territorio, para las pensiones y para la situación de que no se privatice, sino el interés es proteger también al gran capital, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que estamos discutiendo ahí en este territorio de las venas del capital. Pues bueno, Ernesto, querida Jazz, yo con esto me despido, tengo que salir volando, si no llego tarde a clase y nunca me gusta llegar tarde a clase, así es que nos vemos hacia el día de mañana. Fuerte abrazo, Jazz, y fuerte abrazo, Diana, y fuerte abrazo al auditorio y Ernesto, nos vemos hacia el día de mañana. Saludos a los chavos y a las chavas ahí de la... Hasta pronto, Violeta. Gracias. Pues Ya ya, no se dice chavos, Ernesto. ah, ¿no? ¿Cómo se dice ahora?
te estoy molestando. Ah, no, no, y Es, además, no sabes, se la pasan corrigiéndome que eso ya no se dice en discoteca. ajá, es que a mí también, ¿eh? Y yo así de, "Ay, ya no soy joven". Sí, sí. Oye, Jazz, pues este es todo un tema. Me gustaría invitarte también Y para cerrar una reflexión final de algo que yo más quisieras bien ahora yo te quiero apuntar. entrevistar a ti, Ernesto, porque, o sea, me parece que es bien importante entenderlo. Y a mí sí creo, o sea, yo no estoy diciendo que así haya sido, ¿no? Y aparte, bueno, por un lado hay una visión muy ingenua de que no hay injerencia de Estados Unidos. Y es como que, híjole, esa injerencia sucedió hace mucho, ¿no? O sea, no seamos ingenuos, lamentablemente. Pero por otro lado estas, o sea, estas declaraciones, la creación de esa unidad conjunta interdisciplinaria, la presencia de naves en varios momentos en estos meses, me parece, yo no puedo afirmar nada, pero que habría que considerarlo. Sí, no, no hay pues nada de estos temas que uno puedas excluirlo y ya, ¿no? La injerencia de Estados Unidos pues es permanente, es vitalicia prácticamente, salvo que sucediera un milagro y no lo veo, estando Trump o no estando, la injerencia pues siempre la tendremos a menos que se cambiara realmente el modelo económico que tenemos y político que tenemos en el país. No creo que eso nos va a tocar verlo, mi querida Jazz. Y por otro lado, por ejemplo, Ujú. esto que o sea, que ustedes están estudiando, que ya quiero leer el libro, como qué pasó después, o sea, hay una reforma, ¿no? O sea, desde que se creó México, no se le había dado al ejército las facultades constitucionales para hacer las labores para las que un ejército no debe existir. O sea, y ver eso en el Tren Maya, no, pues yo ya quiero leer el libro y que nos echemos una mesa para hablar de eso. No, De, no, encantadísimos, mi querida Jazz, sí, y ojalá y también haya también una oportunidad, además de que, pues que vengas acá y que podamos platicar, conversarlo contigo, pasarte el libro ese y otros y que puedas llevarlos por allá, este, pues también visitarles allá, ¿no? No sé ahora si se puede ir a San Pedro y San Pablo Ayutla o no, realmente me encantaría regresar por allá, ¿no? Además de que se quedaron ahí esos temas pendientes y que hasta donde entiendo, pues nunca se resolvió el tema del agua, que son parte de los temas que además, pues ahí cerca está el ejército y no vimos que interviniera, por ejemplo, ¿no? Y todo, claro, en su justa dimensión, pues también estaba cerca en la normal rural de Ayotzinapa y también estaba cerca de Acteal y también estaba cerca, siempre en muchos lugares. Y entonces, ¿cuál es el papel de las Fuerzas Armadas? John Reed, que es oaxaqueño y que ha estado escribiendo, y yo no estoy de acuerdo contigo, Ernesto, sí, a veces coincidimos, a veces no coincidimos y eso me parece completamente normal. Yo no, del trabajo que he hecho, yo no me atrevo nunca de ninguna manera a hablar de todas las Fuerzas Armadas o todo el ejército. Una, son instituciones de gobierno que nunca van a desaparecer y que siempre vamos a tener una convivencia con ellos, nos guste o yo no. esperaría que en una utopía así como, ¿quién es Costa Rica o Ecuador que no tienen? Un mundo donde no sea necesario tener ejército. Pues sí, y Costa Rica, ya ves, ya ganó la derecha y ahora pues ya van a implementar penales como los ya, al estilo Bukele y ya están instaurando unas fuerzas especiales que van a tener ahora en Costa Rica. Así que, bueno, yo tengo la impresión, ya si ya lo estaremos platicando, que es más, en estos tiempos y en estos momentos, es más lo que se está destruyendo que lo que se está construyendo. Y por eso uno siempre celebra una charla contigo, porque pues tú siempre estás en esa lógica de estar construyendo y que te mueves mucho en espacios
que construyen en términos políticos, culturales, sociales, eh, y que me parece que esa es la parte, ¿no? Lamentablemente como medios pues, tienes que estar sacando pues las noticias que no necesariamente pues uno disfruta o son agradables, sino que hay que colocar ese otro lado de la noticia que no están metiendo los medios corporativos y tener colaboradoras como tú, por ejemplo, como Diana, ¿no? Como los Maxi Abogados, como las mesas del jueves, con Laura Sánchez Ley, con Federico Bonazo, con Temoris, y con todas y todos tenemos a veces coincidencias, a veces no, pero siempre son más las coincidencias y esta lógica de estar combatiendo pues estas decisiones que se están tomando allá arriba en los distintos gobiernos. Y yo sí tengo esa terrible sensación de que es más lo que se está destruyendo que lo que se está construyendo. Y ahorita que veo todos los resultados electorales en nuestro continente y los que vienen en ciernes, uff, vaya que sí es un tiempo bastante, bastante complejo. Por eso, sobre todo, hay que seguir construyendo este tipo de proyectos como en los que tú estás involucrada, Diana. Y para cerrar, te dejaría yo con una reflexión final, Diana, con qué, digo, Yasnaya, ¿con qué cerrarías? Bueno, ante esto yo totalmente de acuerdo, ¿no? Estamos en tiempos del capitalismo tardío, todo monstruo cuando empieza a caerse, va aplasta, o sea, hay que atravesar esa crisis y que hay elementos para hacerlo, ¿no? Sobre todo aprender de los pueblos que ya pasaron por una debacle y pudieron construir sobre eso la vida, ¿no? Como los pueblos indígenas. Y por el otro lado, quisiera aprovechar este espacio para decir, sabemos que las medidas para el combate de esto tan complejo que es el crimen organizado es un cóctel, o sea, no es una sola medida, no solo son dos, no solo son tres. Discursivamente, al menos en la discusión de lo público, coloquemos como algo fundamental el desmantelamiento de la red financiera Es, que posibilita el negocio del narco. Ya no digamos hagámoslo, pero coloquemos como sociedad civil la presión sobre ese elemento, ese ingrediente fundamental en el cóctel complejo para poder enfrentar el crimen organizado como una versión extrema del capitalismo. entiende por qué uno disfruta tanto tener una charla con Yasnaya Elena Aguilar o con Diana Manso. Ese es exactamente eh, porque toda esta crisis que estamos viviendo, en todo aparece el, el gran capital, el dinero, y ese es un tema fundamental que coloca Yasnaya, el lavado de dinero, el papel, por ejemplo, que tiene que realizar la unidad de inteligencia financiera, que ahí es donde tendría que identificarse, uno, y capturar, dos, detener ese flujo de dinero. En la medida en que se logre eso, créanos, va a disminuir radicalmente la violencia, no solamente en nuestro país, en el continente y en el mundo entero, pero es un gran tema también para abordarlo a profundidad. Yasnaya, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Siempre, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos prontito. Gracias, Yas. Gracias. Pues es Yasnaya Elena Aguilar, esta brillante lingüista. Es Diana Manso, esta brillante, extraordinaria periodista que siempre están ahí en el campo de batalla haciendo un trabajo, créanos, invaluable, invaluable el que hacen ahí en Mismo Press, Diana, ese trabajo invaluable que hace Yasnaya. Nosotros nos sentimos privilegiadas y privilegiados de tenerlas con nosotras y con nosotros.